Muy buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos Buenos días, días, profe. profe. ¿Cómo va Buenos días, todo? profe. Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, excelente. Bueno, ya tenemos por acá 11 personas. Vamos entonces a ir arrancando. Bueno chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sexta semana. Esta semana la idea es que nos corresponde arrancar con las primeras fases del Design Thinking. Empezaremos a trabajar lo que es la inmersión, la empatía, empezar a validar ciertas cosas de la información que nos puedan suministrar, en este caso el empresario, la empresaria que estuvo con nosotros, y que obviamente, a pesar de que escuchamos cosas interesantes la semana pasada, es obligatorio dentro de la metodología de innovación siempre validarlo. ¿Y qué es validarlo? Validarlo es como conocer a más a fondo esa necesidad que yo quiero atacar. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos damos cuenta, y de pronto la experiencia me ha dicho eso, de que a veces entrevistamos a alguien, ¿sí? Observamos cosas, utilizamos alguna herramienta de indagación tradicional, y a veces dentro de esa información que surge, como la que tuvimos nosotros la semana pasada con la empresaria, sí, claro, nos mencionan muchos puntos débiles, ¿sí? Muchos puntos de pronto positivos, muchos puntos a mejorar, pero una cosa es lo que se nos dice, otra cosa es verdaderamente lo que pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el empresario o a futuro un cliente de ustedes, los clientes son expertos para mostrarnos como la cara, ¿sí? En cuanto a lo superficial, no vemos como más a fondo, o sea, no hay una inmersión real de la necesidad que produce esto. ¿Será que hay un problema de entrega, pero también hay un problema en la parte interna? Entonces, todas estas necesidades hay que validarlas, ¿sí? Y es por eso que antes de que arranquemos hoy, un tema muy corto, la verdad que no me voy a demorar mucho en lo que les quiero compartir para que ustedes sigan trabajando pues en el equipo de trabajo. La inmersión dentro del design thinking hace parte pues de la empatía, ¿sí? ¿Y qué es la empatía? Pues tratar de nosotros como equipo de trabajo y específicamente ese clarificador, entender muy bien cuál es la necesidad que yo voy a trabajar. Porque si ustedes se ponen a pensar, lo que pasó la semana pasada fue una reunión muy interesante, ¿sí? Y hubo muchas cosas que ustedes de pronto cada uno dijo, uy, por aquí me puedo meter, por aquí me puedo ir. Pero una cosa es la necesidad preliminar que yo de pronto en ese momento tengo en mi mente. Otra cosa ya es la necesidad que ya la validé.
¿Y qué es validar? Tener información real, ¿sí? De por qué esto está ocurriendo. Y esta información, obviamente, tenemos que recopilarla. Es una información que se recopila de diferentes técnicas. Normalmente, pues, se puede hacer una investigación que le llaman de escritorio, ¿sí? Hacer, pues, todo el tema de técnicas de indagación en innovación. Nosotros vamos a ver unas técnicas aquí para poder extraer información bien interesantes, un poco diferente a las tradicionales. Sabemos que las tradicionales que ustedes han hecho en su carrera, como la entrevista, la observación, encuestas, todo eso ya está en su mente. Pero la idea es que esta metodología trae consigo unas metodologías muy chéveres de indagación y que se las quiero compartir. Entonces, cuando yo hablo de que la empatía es muy importante es porque aquí su equipo de trabajo y el empresario obviamente empiezan a comprender mejor esa necesidad. Yo sé que en este momento más de uno tiene en su mente, bacano, me gustaría irme por ahí, pero eso hay que empezar a recopilar información. O sea, sin información es muy difícil ver cómo de verdad está operando esto. ¿Sí? Si alguien me dice, profe, mira que lo que yo escuché la semana pasada, vi que hay un tema, ¿sí? De contacto con el cliente, ¿sí? Pero bueno, sabemos que eso se manifestó. Ahora empecemos a ir más a fondo para ver si esa necesidad es o no es. Porque como les digo, por experiencia me ha pasado de que a veces el usuario le manifiesta a uno, sí, mira, yo sufro esto y tengo un problemón aquí. Y cuando uno recopila información, cuando uno empieza como a validar, y no solamente en el mismo contexto, sino que uno empieza a analizar otros contextos que tienen la misma necesidad, y uno dice, no, el trasfondo de esto es otra cosa, ¿sí? Y ahí donde puede pasar algo muy interesante, pivotear la necesidad. ¿Y qué significa pivotear? Bueno, mira, no íbamos a ir por aquí, pero dimos cuenta que pasaba esto. Y esto es normal. O sea, esto no es un pecado que nos pasa. Muchas veces cuando uno está en la empatía, por eso ustedes ven que hay como una divergencia. O sea, tengo tanta información que tengo que empezar como a filtrar y hacer como una síntesis de esa información para poder ya definir cuál va a ser mi necesidad por la cual yo voy a trabajar. ¿Sí? Y resulta que esa necesidad por la cual uno va a trabajar, pues viene de un proceso de análisis, de indagación, de poder correlacionar la información, de tener como esa empatía, ¿sí? Ponernos en los zapatos de ese usuario. Entonces, eso es lo que nos vamos a demorar estas 2 semanas. Vamos a trabajar fuertemente lo que es la empatía y luego vamos a definir como tal nuestra necesidad. Ya después de que tengamos validado aquí qué es lo que queremos hacer y qué queremos atacar, ahí sí podemos pasar a otras fases bien interesantes, ¿sí? Pero por ahora, toda la información tenemos que empezar a recopilarla, ¿sí? Información del empresario. Y no solamente nos vamos a limitar a conocer la información del empresario, también tenemos que mirar en otros contextos. El empresario nos manifestó que trabaja en un negocio tradicional de panadería, ¿sí? Pero también puedo hacer el ejercicio en mi contexto. Mira cómo lo hacen acá, ¿sí? Cómo lo hacen aquí en la panadería Paola, cómo lo hacen acá en la panadería La Cuti, en Monte Carlo, ¿sí? Esas cosas son chéveres, porque es empezar a generar empatía, no solamente con el empresario, sino empezar a tener empatía con muchos contextos, donde más adelante te vas a dar cuenta si la solución que tú hagas es escalable o no, va a crecer o no va a crecer, ¿sí? En este momento nosotros estamos utilizando a la empresa Delicia Don Chemo como un caso de estudio, ¿no? Sí, como un caso de estudio, pero yo sé que esa necesidad que tienen ellos, créanme, aquí en Colombia también la hay. Sí, aquí en Colombia también la hay en los negocios tradicionales, de ese estilo. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a trabajar esta semana. Hoy les quiero dar como unos tips de cómo arrancar esa empatía, cómo ustedes como equipo de trabajo empiezan a perfilar una necesidad preliminar y que en el tiempo, a la medida del tiempo, usted va adquiriendo información real, ya sea pues de la empresa o de su contexto, y empieza a decir, no, definitivamente muchachos, equipo de trabajo, nos vamos por esto, ¿sí? Y aquí puede salir muchas necesidades, es decir, tenemos 7 equipos y posiblemente equipos estén trabajando diferentes necesidades o puede pasar de que hayan equipos que verdaderamente estén trabajando la misma necesidad, no importa, ¿sí? Lo importante es que validemos, que cuando lleguemos aquí a la definición, digamos, sí, esto es lo que pasa, súper comprobado, ¿sí? Lo validamos mediante técnicas, nos dimos cuenta que sí es. Y por ende, lo que yo les decía hace como 15 días, hay que analizar si de verdad también esa necesidad que yo identifiqué es una oportunidad. ¿Sí? Porque recuerden que hay necesidades que son de resolver urgentemente, pero no necesariamente
es una oportunidad. Recuerden que la oportunidad, lo que decía hace 15 días, la oportunidad va muy ligado a lo cómo se maneja el mercado, ¿sí? ¿Cómo está el mercado alrededor de eso? Entonces, eso es lo que quiero que trabajemos estas 2 semanas, esta empatía, definir muy bien mi necesidad y luego sí, viene como más orientado a la acción, todas estas etapas. Es mejor que ahorita nos pase esto de las necesidades que sí cambió, profe, mira que queríamos trabajar esto, pero nos dimos cuenta que el mercado quiere más esto, o nos dimos cuenta que el usuario quiere más esto. Yasmín, que estuvo con nosotros, le interesa mucho esto. Bueno, eso hay que validarlo bien, ¿sí? Lo que tuvimos nosotros la semana pasada fue como ese acercamiento inicial que le va a permitir como alimentar esas necesidades que ustedes escucharon y eso hace parte de la actividad que vamos a hacer hoy. Entonces, antes de arrancar, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cómo les pareció el encuentro la semana pasada? ¿Qué vieron? ¿Si ven que se puede hacer cosas? Cuéntenme. Cuéntenme cómo vieron esa experiencia. ¿Les gustó? ¿Ven que si hay unas necesidades o si hay oportunidades de pronto? Profe, pues a mí me pareció muy interesante y me gustó mucho porque ella brindó mucha información Ujú. y se nota que conoce muy bien su empresa, o sea, la conoce de principio a fin y pudo dar información muy variada en diferentes aspectos. Exactamente. Yo considero que sí se identifican varias necesidades y hay oportunidades evidentemente en ese contexto porque digamos que la innovación en este tipo de empresas no es como, tal vez no es muy común, Ajá. sino que todas son como más de lo mismo. Más de lo mismo, más lo tradicional, ¿no? Exacto. Sí, pero Muy bien, Natalia. Interesante. A mí lo que me llamó la atención también es poder también culturizarse, ¿no? Un poco. A pesar de que somos países hermanos, me pareció muy curioso ver como otras dinámicas, ¿no? Otras dinámicas alrededor de este tema. Por ejemplo, lo de vender el pan pesado me pareció curioso, ¿sí? Aquí de pronto es como más individual, ¿no? Entonces son cosas que de pronto en el tiempo nos va a enriquecer esa parte cultural que de pronto no tenemos. Pero eso me gustó mucho a mí también. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión que me quieran compartir acerca de lo que ustedes escucharon la semana pasada? ¿Cómo les pareció? Hola, profe, buen día. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Pues la verdad me interesó, digamos, el modelo de negocio que maneja ella en cuanto, digamos, por ejemplo, lo que hacen aquí en Colombia, pero ella, digamos, lo potenció en otro país. Pues yo no pensé que eso fuera, digamos, a resultar en otro país, que fue la panadería móvil. Ajá, exacto. Obviamente la necesidad de algunas personas que ellos, por ejemplo, no van por la ruta misma de la panadería, sino que, digamos, encuentran la móvil. Entonces dicen, bueno, esta ruta puede servir también. No es necesariamente arrimar a la panadería directamente, sino que se la encuentra por ahí. No, y más que, por ejemplo, les hago como un panorama de cómo es eso por allá. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer un proyecto con las fincas que ellos tienen agroecológicas para un monitoreo. Y haz de cuenta que ellos viven sobre la Panamericana, o sea, la misma Panamericana que tenemos acá de Cali-Jamundí, esa misma carretera está allá, o sea, se une. Y resulta que esa carretera comunica a Panamá con Costa Rica y por ahí pasa mucho carro. O sea, entonces tienen la panadería prácticamente sobre la carretera principal que conecta todo el país, ¿sí? Pero los barrios, allá no le llaman barrio, no barriadas, las barriadas están muy lejos, o sea, son como pequeños caseríos así, súper lejos de la principal. Y obviamente me gustó ese análisis que ella hizo del contexto porque muchas personas no tienen ni siquiera una moto o una bicicleta para hacer como ese desplazamiento, que en el mapa se ve corto, pero con ese solazo, con esa humedad tan alta que mantiene allá ese país, obviamente lo que hacen es llegar allá a las localidades, como tú dices, en la parte móvil, porque es la forma de poder llegarles, porque es que ellos no tienen la facilidad de desplazarse hacia la carretera. A veces les toca salir a la carretera y lo veía yo y tenían que hacer así como a dedo, como decimos acá, ¿no? Como que por favor, sáqueme. Entonces, son poblaciones que no tienen esa oportunidad de desplazamiento y por ende me gustó cómo se llegó allá.
Aquí en Cali también hemos visto cómo panaderías muy reconocidas también tienen esos famosos carritos, los triciclos. Lo que hacen es llevar el pan a algunas unidades residenciales y está muy Sí, bien. profe. Dime. Sí, justo acaba de pasar un carro de pan por mi casa. Exacto. Entonces estaba pensando en eso, ¿no? De que aunque digamos que la idea de que vaya el pan a tu casa no es innovadora, el No. contexto en el cual se realiza Ujú. es diferente, Es diferente. porque son distancias mayores, por ejemplo, lo que Uf, ya mencionaba de que la gente no tiene las condiciones para comprar no, pan todos los días, no. sino que tienen sus rutas dependiendo del día, que los martes pasan por tal lado, que los Ujú. miércoles por otro. A cambio acá, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los caleños de todos los días desayunan café con pan o por Exacto. el estilo. A las medias tardes, Entonces, ¿no? ajá, las medias tardes, Medias exacto. tardes. Entonces, aunque es un modelo similar, las condiciones pues Son del diferentes. territorio son diferentes. Eso. Hacia allá quería llegar con esto que estaba contando, porque muchas veces uno considera que la innovación, sí, uno dice, bueno, no veo nada de novedoso, no veo nada innovador en este proceso, pero recuerden que la innovación también depende mucho del contexto, sí, si en el contexto no lo hay, sí, y a pesar de que en otros países lo estén haciendo, pero en ese contexto no lo hay, sí, entonces ahí se puede impactar fuertemente, y lo que tú dices es totalmente cierto, se llega con una nueva experiencia, nomás ayer creo que tenía contacto con ella y me decía, estamos tratando de minimizar el tema de que a veces van con una cantidad de pan, por ejemplo, y a veces les toca que devolverse. Ella lo manifestó, porque, uy, mira, la gente como que está comprando. Entonces no tienen como un cálculo real, ¿sí? El estimado, una predicción de cuánto podría llegar, porque ese desplazamiento en camioneta o en esos carritos que ellos tienen, pues obviamente en la parte industrial los industriales saben que ya hay un costo de desplazamiento logístico, que está el combustible, allá se maneja mucho el diésel, entonces les toca estar, muévase, 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 muévase. Entonces ella decía que quiere también analizar eso, porque a veces hay muchas pérdidas en desplazamiento, en tiempo, ¿sí? Y eso me parece también una buena oportunidad. Muy bien, chévere, chévere. Bueno, entonces, con base a eso, yo quiero hoy darles unos consejos y no, no lo vean como una clase como tal, sino como unos consejos para iniciar este mundo, ¿sí? Una herramienta que les voy a brindar para iniciar este mundo de la inmersión, ¿sí? ¿Cómo empezamos a validar? Y son unas estrategias muy puntuales, muy cortas. Hay una frase muy interesante de Albert Einstein que dice que si tuviese una hora para resolver el fin del mundo, dedicaría 55 minutos a plantear el problema y 5 minutos para encontrar la solución. Y esa frase yo pienso que es el error que todos nosotros, y me incluyo yo, ¿sí? Muchas veces como ingenieros y diseñadores, nosotros nos enfocamos mucho aquí. ¿Sí? Y obviamente dejamos pasar esta parte del problema o la necesidad. ¿Sí? Y eso nos lo ha, el tiempo no lo entiende. O sea, el tiempo nos como que nos tumba, nos dice, bueno, por favor, no piense en soluciones, sino en esa necesidad. Y es por eso que esta fase de inmersión que nosotros vamos a ver, busca eso, busca que al menos nos tomemos un tiempo, ¿sí? Un tiempito de validar esa necesidad. Y una estrategia que yo hago, por ejemplo, cuando yo tengo un cliente, yo no me limito solamente a conocer lo que el cliente me dice, porque yo sé que él me está contratando a mí, pero yo empiezo a indagar, ¿sí? Otras zonas, otros lugares, otros clientes que de pronto también tienen lo mismo. Y eso me da tanta información, que a futuro, en el prototipo, en el diseño, voy a considerar muchas cosas. Entonces, es por eso que cuando uno trabaja en retos de innovación, la idea es resolverlos creativamente, pero para poder resolver cosas creativamente necesitamos hacer una muy buena fase de inmersión. Entonces, por ahora, yo quiero que no pensemos en esto, ¿sí? Para estas fases, no pensemos en el famoso sustantivo. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a los sustantivos, a las soluciones, ¿sí? Nosotros por ahora enfoquémonos en esto, en la necesidad. Recuerden que las necesidades son esos verbos, esa carencia, ahorrar, optimizar, maximizar, minimizar, ¿sí? ¿Sí? Esas cosas, mejorar, esas cosas hacen de que empecemos a entender muy bien lo que el usuario quiere. Y a futuro, sí podemos pensar en mi propuesta de valor, porque la propuesta de valor funciona como si fuese el adjetivo, ¿no? Acuerden que el adjetivo, a nivel de lengua castellana, el adjetivo es la característica de ese sustantivo, ¿sí?
¿Y qué viene siendo la característica en este sustantivo para ese verbo? Pues viene siendo el valor. Pero eso lo vamos pensando en el tiempo. Entonces miren que normalmente este es el orden del ingeniero y el diseñador típico. Normalmente los diseñadores y los ingenieros piensan primero en la solución, luego piensan en agregarle valor a la solución y luego piensan en la necesidad. Ese es el orden tradicional y que de verdad no podemos hacer. Normalmente tenemos que empezar al revés. Verbo, ¿sí? ¿Cuál es el valor que quiero agregar? Y ahí sí, piensa en la qué, en la solución. Pero por eso se los muestro en el orden tradicional. Primero la solución, y por eso es normal que muchas personas tengan esta práctica, porque yo ya les conté todo de a dónde viene, desde chiquiticos. ¿Sí? Pero venimos desde el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Pero en innovación nos interesa primero conocer la carencia de algo, ese verbo, esa acción, ¿sí? Esa dificultad. Entonces ahí sí empiezo a pensar, ante esa dificultad que hay, yo quiero entregar este beneficio. Y ahí sí miro qué solución me permite cumplir con ese beneficio. Es totalmente diferente. Entonces por eso la innovación, yo siempre digo, es un tema mental, ¿sí? Porque hay que cambiar, como decir, el orden de las cosas. Y por eso su definición dice, no haga siempre lo mismo. Si seguimos como la ruta tradicional de como nos enseñaron el español, pues vamos a trabajar sustantivo, adjetivo o verbo. Entonces, normalmente yo siempre le digo a los estudiantes, dediquémonos un tiempito ahí, a las necesidades. Luego pensemos, sí, buen tiempo, cuál va a ser el valor que quiero entregar. Y ahí sí, matémonos la cabeza en las soluciones, porque las soluciones hay por donde usted quiera. Hay mucho que utilizar, hay muchas tecnologías, muchos materiales, muchas herramientas, licenciadas, no licenciadas, de todo. El tema es cómo este sustantivo cumple con lo que usted se prometió a entregar. ¿Sí? Entonces, si ponemos un caso básico, en el caso de Yasmín, con dolencia Don Chemo. En el caso de Yasmín, supongamos que a futuro alguien diga, profe, quiero trabajar en una necesidad que es mejorar las formas de entrega, por ejemplo. ¿Sí? Ellos quieren mejorar las formas de entrega y quiero entregar este valor. ¿Cuál va a ser tu valor? Es que quiero prometer tiempos de entrega en 5 minutos. Pucha. Ahora sí, analiza qué tecnología te cumple esa promesa de valor. ¿Qué existe? ¿Qué hay? Que un software, que un producto, que un servicio, no sé. Pero ese es el reto de la innovación. Por eso muchos proyectos se caen, que quieren tener ese potencial, porque no logran llenar la expectativa del valor. ¿Sí? Si yo me prometo en mi equipo de trabajo a entregarles, y prometo a mi equipo de trabajo a entregarles ese beneficio de reducir tanto por ciento el uso de harina, por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Recuerden que esta es la parte más difícil de la innovación, porque de aquí empieza a desplegarse todo. Si yo tengo un buen valor, a futuro tengo una buena deseabilidad, a futuro tengo una muy buena viabilidad, a futuro tengo una muy buena factibilidad. Entonces, por eso digo que no nos podemos afanar ahorita, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, ya uno se imagina cosas y es normal. Ese primer pensamiento de la solución que le llega a uno, eureka, la tengo. Bueno, guárdelo un momentico ahí. Y no le estoy diciendo que lo prohíba, no. Téngalo ahí, por ahora no piense en la solución, sino que analicemos y validemos, ¿sí? Si verdaderamente eso que queremos trabajar es o no es. Y ahí sí ya pensemos luego en valor y luego sí en la solución. Entonces, por eso yo les decía que es algo que normalmente nos pasa y en las empresas pasa, de que ya se está pensando en el sustantivo, pero ¿y eso qué resuelve? ¿Listo? Entonces quería empezar con este primer consejo, no se olviden de esto. Ahora, otro consejo, ya para empezar a trabajar en equipo de trabajo. Eso ya es una tarea del equipo de trabajo. Entonces, primero, con base a la entrevista que tuvimos, preliminar, porque no es la única que vamos a tener, con el empresario o la empresaria, en este caso, vamos a sacar una lista de dolores, de dolencias o de necesidades que usted logró percibir en su equipo de trabajo. ¿Sí? Supongamos que cada uno se va a reunir en su equipo y va a empezar a sacar una lista de los posibles dolores que ustedes detectaron. Acuérdense que eso que nosotros detectamos por ahora es algo de percibido, ¿no? De lo que le llaman necesidades percibidas. Y por ahora son necesidades preliminares, porque no conocemos a fondo más información.
Pero eso es lo primero que uno hace. Reunirse en su equipo de trabajo. Bueno, muchachos, recordemos lo que hicimos. Ah, mira, ella mencionó esto, ella mencionó esto. Saque una lista. No hay un límite, ¿sí? No hay un límite en cuanto a la cantidad, pero saque una listica. Ya luego que usted saca esa listica de las posibles necesidades que ustedes percibieron y que por ahora consideran preliminares, uno hace un ejercicio muy interesante. Muchas veces hay necesidades que se pueden agrupar, ¿sí? En un solo ítem. Ejemplo, si me estaba mencionando el tema de que sí, nosotros, pues la forma de entrega, pero también el empaquetado de nosotros, sufrimos mucho con el empaquetado. Ah, bueno, yo veo que el empaquetado y la forma de entrega tienen mucho que ver, ¿sí? Entonces yo empiezo como a agrupar necesidades para no atacarlas todas, porque recuerden que un error que muchas veces se comete en innovación es que queremos disparar para todas las necesidades. Y eso es algo que no se puede hacer, porque en el prototipado, si llega a haber algo que no se haya hecho bien en esta etapa, eso significa pérdidas en dinero en el prototipado. Entonces, por eso yo siempre le digo a todos los estudiantes o a los empresarios, muchas veces les digo, traten de dedicarse a una necesidad o a un grupito, ¿sí? Entonces yo empiezo a clasificar y empiezo como a hacer un filtro, ¿no? Ah, mira, estas necesidades de aquí hacen parte de las nuevas formas de entregar, ¿sí? Ah, pero mira que este grupito de aquí hace parte del tema contable, que también lo comentamos. Ah, pero mira que este grupito de aquí hace parte de la parte administrativa. O este grupito de aquí hace parte de la parte de proceso, ¿sí? Proceso. Entonces uno dice, ah, bueno, ya agrupé por conjuntos. Ahora sí, dediquémonos a validar y empezar a mirar con cuál de estas nos vamos a quedar, ¿sí? Pero por ahora todo esto es percibido, porque apenas hemos tenido un encuentro, y por ahora esto es preliminar. Entonces, este es el primer ejercicio que yo quiero que hagan. En su equipo de trabajo, hagan una lista de lo que cada uno percibió, lo que cada uno como que detectó, ¿sí? Y ahorita yo les digo cómo escogemos eso, porque uno tiene que analizar la oportunidad. Entonces, lo que uno hace es sacar un listadito, luego agrupa. Ah, mira que esto tiene que ver con procesos, esto tiene que ver con la parte administrativa, esto tiene que ver con la parte contable. Póngale un nombre a ese grupito. Y ya cuando uno decide en el equipo de trabajo cuál va a ser la necesidad preliminar o percibida, porque hay que validarla, esto yo les aconsejo que analicen la oportunidad. ¿Y qué es analizar una oportunidad? Primero que todo, yo les decía en las clases anteriores que para definir una oportunidad necesitamos hacer como 3 preguntas muy básicas. Primero, ¿cómo está la oferta en un mercado de las panaderías? ¿Cómo está la demanda? ¿Sí o no? Y aparte de eso, ¿qué tan escalable es la necesidad que escogimos como preliminar? Cuando uno se pregunta esto, ¿qué es oferta? Ah, mira, existe una empresa que se dedica a esto. Existe esta empresa que se dedica a resolver esa misma necesidad. Existe este caso de estudio, este antecedente. Existe esto. Es para ver cómo está nuestro alrededor, nuestra competencia. Y por ende, la demanda, yo creo que en este caso tenemos una ventaja, es que se está trabajando con productos alimenticios. Y yo siempre tengo una consigna. Todo lo que tiene que ver con comida, todo lo que tiene que ver con el tema de diversión, entretenimiento, hay una oportunidad. ¿Sí? Siempre. O sea, todo lo que es comida da por mitad, más de la mitad. Entonces, demanda debe haber, ¿sí? Hay consumidores, pero hay que analizar la oferta de aquellas personas que estén trabajando con base a mi necesidad. Ah, mira, esta panadería aquí en Cali, ¿sí? Está trabajando una cosa muy interesante, ¿sí? Crearon X plataforma para tal cosa. Ah, bueno, lo tengo como referente. Ah, mira que ya en Panamá buscamos por internet y nos dimos cuenta que también hay una panadería, pero ofrece esto.
Ah, mira que aquí en Cali tal cosa. Es poder ver qué se ofrece alrededor de lo que estamos fallando. ¿Sí? Entonces, si usted por acá, supongamos, escogió que quiere trabajar en las nuevas formas de entregar, o supongamos que alguien dijo, no, profe, quiero trabajar en un grupito de necesidades que se llama crear experiencias. Bueno, entonces busque ofertas alrededor de eso. No, profe, mira que nos dimos cuenta que todavía el tema de las panaderías sigue siendo muy tradicional, o sea, la experiencia sigue siendo la misma. Bueno, es una oportunidad para uno a futuro con su solución, ¡pam!, impactar. Ah, demanda, me atrevo a decir de que usuarios y consumidores, ¿sí? ¿Cuántos? Cuando uno habla de demanda no es solamente, ah, sí, hay gente que consume pan. Bueno, ¿cuántos? Normalmente en promedio, ¿sí? ¿Cuánto se vende? Eso es bueno para uno ir analizando esos indicadores de demanda. Y finalmente, lo escalable que es ver si esa necesidad que yo como equipo de trabajo escogí preliminar pasa aquí, pasa allá, pasa acá, porque eso nos da un indicio que a futuro tu solución, tu producto, tu servicio, de verdad va a ser escalable también. Entonces miren que esto que estamos haciendo aquí no es un estudio de mercado detallado, no. Es un estudio de mercado muy preliminar para uno ir identificando si esa necesidad donde yo quiero trabajar es o no es. ¿Sí? ¿Hay una oportunidad o no hay una oportunidad? Les pongo el caso, por ejemplo, del otro grupo que yo tengo de gestión. A ellos les tocó una empresa de pulpas aquí en Cali. Una empresa que hace pulpas y ofrecen a los restaurantes todo lo que son porciones de mango, fresa, cereza, todo a medida. Entonces, era curioso porque les decía esto que les estoy diciendo a ustedes y les decía a los chicos, miren, en este momento estamos trabajando con esa empresa Pulpa Fresca Cali. Pero ¿cuánta empresa familiar, ¿sí?, tradicional de aquí en Cali trabaja también con pulpas? ¿Sí? Y por ende tienen la misma necesidad que ustedes están analizando, que es que el proceso es muy de corte, muy manual. ¿Sí? Cuchillito, cuchillito, cuchillito. ¿Y cuántas personas no están sufriendo eso? Entonces, eso es bueno analizarlo porque en este caso ellos están trabajando con Pulpa Fresca Cali. Pero la oportunidad está en que no siempre se va a trabajar con Pulpa Fresca Cali. Luego, tu producto que tú hagas va a crecer en otros contextos también. Entonces, aquí es donde está la clave muchas veces de la innovación. De que cuando uno escoge una necesidad, esa necesidad, uno diga, mira, bacano, le estamos resolviendo a Delicias Don Chemo. ¿Y será que nos vamos a quedar siempre nomás con Delicias Don Chemo? ¿A futuro? ¿Será que usted siempre va a atacar nomás un nicho de mercado, Delicias Don Chemo? Ah, entonces es porque tú tienes que analizar si de verdad hay la oportunidad de crecer. Ah, que no, profe, nos dimos cuenta que no hay oportunidad de crecer, simplemente existe la necesidad ahí. Ah, bueno, resuelvo ahí. Y yo sé que entonces mi innovación que yo haga es una innovación más local, no una innovación más global. Puede pasar. Entonces, es donde yo quiero que ustedes lo analicen. Siempre saquen un listadito de necesidades, hagan una especie de filtro, ¿sí? Agrupen, quédense con una preliminar, porque no las vamos a resolver todas, quédense con una preliminar y hagan ese estudio pequeñito. ¿Qué se ha hecho alrededor de esto? Ah, mira que es que quiero trabajar en procesos, quiero mejorar la parte productiva o quiero optimizar los recursos. Me llamó mucho la atención cuando Yasmín decía que tenían un poco de hojas, ¿sí? Que cuántos huevos, que cuánta harina, que cuántos panes se salieron de este bulto de harina. Me llamó mucho la atención ese conteo así como tan tradicional y manual, ¿no? Y yo decía, bueno, eso también tiene que ver mucho con el proceso. Entonces, si alguien dice, vamos a mejorar esa parte productiva, ahora analice, ¿qué se ha hecho en esa parte productiva? ¿Qué se está ofertando? Ah, mira, es que yo veo mucho este programa del pastelero famoso, yo veo mucho a este K-Bot, que hace los pasteles bien bacanos y usted mantiene una panería súper automatizada. Ah, tan bacano. ¿Sí? Ah, mira que también por acá están ofertando esto. Salió una nueva línea de Black & Decker en la parte de panaderías que están ofertando para la parte productiva. Eso es conocer la oferta, ¿sí? Hacer un pequeño estudio de antecedentes. Lo que pasa es que en la universidad a nosotros nos han acostumbrado mucho a hablar la palabra antecedentes, ¿sí? El antecedente.
el estado del arte. Y el estado del arte, en pocas palabras, en innovación es, vaya, mire qué otro está haciendo. ¿Sí? Prácticamente. Vaya, mire qué proyecto están haciendo con base a eso. Y la demanda es analizar, bueno, si vamos a trabajar la parte productiva, ¿cuántas panaderías existen en Cali? ¿Cuántas panaderías hay en Colombia? ¿Sí? ¿Cuántos pequeños negocios hay? ¿O cuántas plantas industriales hay? Eso es bueno conocer la demanda. Porque es que la idea es que Delicias Don Chemo va a ser nuestro caso de estudio, pero a futuro esto mismo usted lo va a hacer con su negocio personal. Esto mismo usted mismo lo va a hacer con su negocio personal. Usted quiere crecer. Entonces, hagan un estudio muy pequeñito. No les estoy pidiendo ya el super estudio de mercado, no. Un estudio muy pequeño acerca de cuánto hay. Y ahorita analicemos si es escalable. Mira que es que este tema productivo pasa aquí, pasa allá. Nos dimos cuenta que en la panadería del barrio también pasa. Hablé con ese señor de ahí, con el administrador, y me dijo que están perdiendo muchos recursos, mucha materia prima, se desperdicia. Entonces, eso hace que uno vea que ese producto futuro, cuando resuelva esta necesidad, va a crecer también. Y este conjunto de palabritas que ustedes ven ahí es lo que yo le llamo oportunidad. Si hay oportunidad o no. Puede pasar lo contrario, ¿sí? De que uno diga, mira, la necesidad de Delicias Don Chemo es como muy propio de ellos. Bueno, se puede resolver e impactar ahí. Pero ya tú sabes que te toca que hacer de pronto variaciones en el tiempo para poder de que se amolde a otros contextos. Porque si no, entonces te vuelve una innovación más local que una innovación un poquito más global, ¿sí? Entonces, es algo que yo siempre he buscado últimamente, que los chicos piensen un poquito más global, ¿sí? Sabemos que tenemos muchos problemas nosotros aquí internos, los vamos a resolver y ustedes lo van a resolver con sus negocios a futuro, pero también piensen en crecer. Entonces, esto es lo primero, ¿sí? Esto es lo primero que yo les doy, como les digo, no como una clase, sino como algo más experiencial, mi experiencia, de uno cómo agarra la información inicial. Hagan un listadito de esta primera entrevista, clasifiquen. Profe, mira que me reuní con mi equipo de trabajo, nos sirvió mucho hacer como esa lluvia de necesidades, hicimos esa clasificación, creemos que podemos atacar esta necesidad, vamos a hacer un pequeño estudio, como tú nos dices, de ver qué se ha hecho alrededor de, qué se ha hecho en cuanto a la demanda, cuántos hay, cantidad, y mira que nos dimos cuenta que esto pasa acá. Pero entonces, aquí es donde está mi responsabilidad también como tutor. Porque para uno averiguar temas de oferta, temas de demanda, también hay unas técnicas, ¿sí? Esas técnicas las veremos este jueves. Esas técnicas son técnicas muy rápidas para encontrar esto. Pero aparte de la investigación, o sea, uno por ahora puede investigar, ¿sí? Lo que uno le llama como la investigación de escritorio, sentarse, analizar, mirar lo que hacen acá, mirar lo que hacen acá. Pero luego yo les quiero dar como herramientas, ¿sí? Este jueves les voy a dar herramientas para que ustedes las utilicen en su contexto o con Yasmín. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, muchachos, ¿sí? Hacer esta listica y luego sí pasamos a una segunda fase. Pero antes de pasar a la segunda fase, yo quiero darles unos consejitos así también muy rápidos. Por ahora, nosotros tenemos como mucha información, ¿sí? Pero lo que les decía ahorita, para poder encontrar una oportunidad, todavía no seamos como tan específicos en Delicias Don Chemo solamente. Pensemos en algo general. Pensemos de que esto que queremos escoger en Delicias Don Chemo también pasa acá, también pasa acá, también pasa acá, porque eso va muy ligado a la escalabilidad. Porque si pensamos ya solamente en resolverle la necesidad de Yasmín, ese es el propósito, obviamente, pero si nomás nos cerramos ahorita a hacer eso, se me pierde el crecimiento. ¿Sí? Se me pierde el hecho de que quiero crecer con lo que quiero hacer a futuro. Y pongamos el caso hipotético que alguien diga, profe, mira, la vamos a meter la ficha y a final de semestre no falta el grupo que diga, uy, profe, vamos a continuar por esta línea. Pues bueno, ya le ayudaron a Don Chemo y cómo van a seguir ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso este primer ejercicio es ese. Pensemos desde lo general al detalle. ¿Sí? Pensemos que si a Delicias Don Chemo le pasa eso, ¿a quién más le pasa? Y ahí poco a poco vamos encontrando esa oportunidad. Entonces ese es como el primer tip. Otra cosa que yo también utilizo mucho cuando uno está en este proceso pues, de inmersión y empatía,
es con base a todo ese listado que hemos sacado en el equipo de trabajo de posibles necesidades y dolores o las dolencias. Yo siempre le digo a mi equipo, bueno, preguntémonos las famosas 6W question, ¿sí? Preguntémonos qué es lo que pasa, cómo pasa, cuándo pasa, por qué pasa, a quién le pasa, dónde pasa. Cuando uno hace este ejercicio, es muy chévere porque empieza uno a descubrir otras cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que tienen dificultad en los tiempos de entrega. ¿Cómo pasa? No, pues que cuando llega la hora, los clientes empiezan a quejarse y la producción, la demanda es muy alta y la producción es muy baja. ¿Cuándo pasa? Cada día pasa en las horas de la tarde. ¿Por qué pasa? Porque no tenemos una muy buena capacidad instalada. ¿A quién le pasa? A esta empresa, a esta empresa, a esta empresa, a esta empresa. ¿Dónde pasa? En Cali, en Panamá, en Chile. Eso es chévere, porque esta técnica me permite a mí como ver un desglose más grande de mi necesidad, ¿sí? Y es algo que a cada rato nosotros, por ejemplo, hacemos eso y nos reunimos como en mesa redonda, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué es lo que está analizando aquí? Ah, es que hay un problema de desperdicio en la parte productiva de hacer majar blanco, por ejemplo. Entonces recuerdo mucho que una empresa aquí en Cali, ¿sí? Majar Blanco del Valle, nos contrató y nos decía eso, que tenemos mucho desperdicio al momento del centrifugado del majar blanco, porque el majar blanco todavía sigue siendo muy, ¿qué? Muy manual, ¿sí? Y recuerdo mucho que cuando empezamos con esa necesidad del desperdicio, mejorar esa optimización ahí, entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo que pasa? Obviamente con una investigación previa. Ah, pasa esto, ¿cómo pasa? ¿Cada cuánto pasa? En los momentos de cocción del majar blanco, ¿por qué pasa? Porque es que de pronto no es una mezcla homogénea. ¿A quién le pasa? A Majar Blanco del Valle, a otra fábrica de majar blanco, a los negocios tradicionales. ¿Dónde pasa? En Cali, posiblemente en otras regiones o municipios, porque el majar blanco es muy del Valle, del Cauca. Entonces miren que esto le da dando una información que le aporta a uno a descubrir esa famosa oportunidad, ¿sí? Y es una técnica que a mí me ha servido mucho en lo personal para como entrar en detalle un poquito más. Y finalmente, ya cuando uno analiza el panorama muy global y va respondiéndose esas preguntas, ahí sí ya uno llega como al nivel de detalle. Bueno, muchachos, decidimos quedarnos con esta única necesidad. Ahora sí se viene lo bueno. Entonces empecemos a hacer un estudio de indagación profunda, ¿sí? A profundidad sobre esta necesidad. Y aquí donde va a llegar el empresario otra vez y nos va a brindar información detallada de lo que quiero trabajar. Yasmín, vamos a trabajar específicamente en esta necesidad. Cuéntanos, ahí sí tenemos que preparar muy bien todas esas preguntas, tenemos que preparar muy bien unas fichas que yo les voy a enseñar a crear para sacar más y más información que alimente nuestro proceso posterior, que es nuestro proceso de ideación. Entonces miren que todo se va conectando. Si están analizando, todo se empieza a conectar. Primero, ya tuvimos nuestra entrevista, nuestro primer acercamiento. Saquemos el posible listado de necesidades, filtremos, quedémonos con una. Empecemos a analizar la oportunidad que han hecho alrededor de. No pensemos en ese momento tan específico en la necesidad, sino globalmente. Ah, Don Chemo es un caso de estudio, pero mira que aquí en Cali, mira que aquí qué pasa en la panadería de la esquina, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese tema? No nos quedemos en un solo contexto. Y así la empresa estuviese aquí en Cali, supongamos, habría que hacer el estudio de diferentes contextos. Es lo chévere. No nos podemos casar siempre con el caso de estudio. Y luego ya uno dice, empecemos ya a entrar en detalle porque vamos a validar, ¿sí? Gracias a lo que vamos a tener este próximo encuentro con el empresario, es para validar y decir de buena forma, sí, eso es una necesidad real, ¿sí? Porque ya tenemos mucha información, hemos investigado, hemos entrevistado, hemos hecho técnicas de Journey Map, que les voy a enseñar a hacer esa técnica de Journey Map, vamos a validar. Y ya cuando tengamos esto, ¡brum!, nos vamos derecho a los procesos de ideación, prototipado y testing o testeo. Entonces, ahora, ya para finalizar este primer ejercicio, muchas veces no les vaya a dar susto
que les toque que resignificar las necesidades. Yo pongo este segundo paso por eso, porque aquí puede pasar lo que a mucha gente le pasa. Es que al conocer en detalle su necesidad, al ver si hay oportunidad, posiblemente la necesidad va a pivotear. No, profe, mira que es que preliminarmente nosotros teníamos esta necesidad, pero al conocer en detalle nos dimos cuenta que la raíz de otras cosas es esto. Y por ende nos tocó que resignificar la necesidad que escogimos. No le dé miedo que les pase eso. Antes mejor que pase eso. Ah, que sí, profe, la preliminar que nosotros escogimos y con base a toda la información que logramos recopilar del empresario, de otros contextos aquí en Cali, nos dio positivo, como que sí eso pasa, perfecto, va derecho, pero no se vayan a asustar si a alguien le pasa esto. Profe, mira que nosotros queríamos trabajar eso, pero mira que no pasa así, pasa de esta forma, ¿sí? Se presenta de esta forma. Entonces ahí posiblemente le toca a uno empezar a analizar. Ah, que Yasmín dijo en algún momento que pasaba esto, pero cuando entramos en detalle, no, mira que sí lo hacen. Pero de pronto se le pasó en esta primera entrevista y no nos dijo. Entonces puede pasar. Entonces por eso yo tengo como este segundo paso, ¿sí? Ahí donde usted dice, ok, o pivoteo. Ah, no, mira que voy a acomodar la necesidad de esta forma, ¿sí? Porque acuérdense que todo parte de aquí. ¿Listo? Entonces no se asusten por eso, ¿sí? A veces aquí me pasaba mucho. Profe, mira que la indagación que empezamos a hacer con las técnicas que tú nos enseñaste, nos dimos cuenta que eso sí es una necesidad, pero lo más urgente es esto. Ah, bueno, bacano, porque de pronto en una entrevista inicial no nos dimos cuenta, ¿sí? No nos dimos cuenta. Y recuerden, ahorita porque Yasmín, no, como decía Natalia, Yasmín nos dio buena información y fue información muy, como decir, muy certera, muy honesta, muy sincera. A veces uno se encuentra con unos clientes que la información que te dan es en función de que quieren. Yo quiero esto, yo quiero esto. O sea, te imponen a ti la solución. Entonces ahí es donde más trabajo tiene uno. Porque son personas, son clientes que están rodeados del qué dirán, de su contexto, y te manifiestan. Ah, es que mira que a mi vecino le pusieron este sistema. Entonces ya me ponen a mí como manicruzado porque, bueno, ya me están dando la solución. Entonces ahí es donde le toca más trabajo a uno cuando uno se enfrenta a ese tipo de clientes. Porque son clientes que te manifiestan el deseo por algo y son clientes que te manifiestan muchas veces el objeto o el producto sobre todas las cosas. O muchas veces hay clientes que son caprichosos y porque quieren tener esto y no quiero nada más y quiero esto. Ahí le toca más trabajo a uno en esta fase. Porque uno tiene que empezar a indagar a profundidad cuál es la necesidad real. Afortunadamente con Yasmín, con lo que yo pude percibir, todo lo que nos dijo fue muy desde lo sincero, ¿sí? Porque se notó mucho que sabía el tema, se notó mucho los puntos débiles, ¿sí? Y de pronto manifestó ciertas cosas, sí, pero vamos bien en ese paso. Pero hay clientes que ustedes se van a enfrentar a futuro que te imponen, yo quiero esto, que me hagas esto, ¿sí? O a veces son caprichos, pero esa solución no te resuelve tu necesidad real. Entonces, es para que tengan en cuenta esta fase, ¿sí? Les puede pasar y no se vayan a asustar por eso. Ahora, entonces nosotros, en estas 2 semanas, el objetivo es redactar ese reto. Entonces, para poder redactar, nosotros por ahora vamos a trabajar con estas dos partes. Luego vamos a agregar el valor y el alcance donde vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría mejorar el proceso de entrega de pan en Delicias Don Chemo? ¿Sí? Entonces ya aparece el verbo mejorar, ¿sí o no? ¿Cómo podría? ¿Sí? ¿Cómo se haría? ¿Cuál de todas estas formas mejoraría, aumentaría, va a disminuir, va a facilitar, va a promover, va a ampliar? Entonces, por ahora nosotros vamos a lanzarnos esa pregunta red, ¿sí? Cuando ya usted tenga muy bien validada su necesidad, con base pues a las técnicas que vamos a dar de indagación, ahí sí ya uno lo plantea. Esto es lo que le llaman en la universidad o en las tesis de grado, en los trabajos de grado, lo que le llaman la pregunta problema, ¿no? Allá le llaman así. Acá le llamamos reto e innovación. Entonces, la pregunta reto arranca como su nombre lo dice, pues, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo podría?
pero siempre esa pregunta debe ir con un verbo, porque el verbo le apunta a la necesidad. ¿Cómo podría optimizar el proceso de centrifugado de Majar Blanco del Valle? Bueno, ahí queda ese cómo. ¿Cómo? Bueno, vamos a descubrirlo, ¿sí? Pero entonces, por ahora me interesa que trabajemos solamente la pregunta y el verbo que vayamos a utilizar. Ya luego en otras clases, vamos a identificar cuál es el valor que yo voy a agregar y el alcance. O sea, de ese valor que yo voy a agregar, hasta dónde me comprometo a entregar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, me interesa que esa redacción del desafío, simplemente cuando ya usted tenga validada su necesidad, sea la pregunta y la acción. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar, optimizar, disminuir, maximizar, minimizar, promover, regular, controlar, monitorear? ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer verbos bien interesantes que le atinan a la necesidad. ¿Listo? Entonces esta parte se las quería compartir inicialmente para que analicemos muy bien lo que queremos trabajar. Y vuelvo y repito, tenemos un primer compromiso para que lo vayamos haciendo. Todavía no les voy a colocar fecha, ni entrega, ni nada. Luego les diré cómo me van a entregar todo este proceso. Pero por ahora yo quiero que en su equipo de trabajo saque su listica, filtre, se quede con una necesidad preliminar, mire si hay una oportunidad, poco a poco la va validando con las técnicas que vamos haciendo de indagación y al final de cuentas usted dice, sí, nos vamos a quedar con esta, la validamos, las técnicas de indagación nos arrojaron puntos positivos y nos vamos por esa. Ah, ¿qué pasó esto? Nos tocó resignificar la necesidad que escogimos. Bueno, es la oportunidad de hacerlo. Un switch, ¡pam! Nos vamos por acá. Pero es mejor hacerlo aquí que hacerlo por allá, en el prototipado, que en la ideación. ¿Por qué? Porque en la vida real pierde uno plata. Cuando uno se da cuenta por allá que lo que estás haciendo como prototipo, la verdad no resuelve nada. Entonces es mejor que pase aquí, que pase por allá. ¿Listo? Y también les decía que a futuro, ya cuando esté todo validado, en 2 semanas más o menos, ya nos vamos a plantear esa pregunta reto. ¿Cómo podríamos? ¿Qué sería? ¿Cómo se podría? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, esto es la primera, por decir así, tareita que les lanzo. Todavía no les voy a dar pues una fecha de entrega, pero es para que la vayan haciendo, ¿sí? Para que la vayan analizando en su equipo de trabajo, vayan haciendo ese ejercicio de reunirse. Clarificador, por favor, de una reunión, agenda de reunión, para que empiece a trabajar acerca de esta primera fase. ¿Listo? Y ya poco a poco, créanme, que vamos haciendo como la empatía con el empresario, ahí vamos teniendo más información para que al final digamos ok o pivoteé. Ese es el objetivo de estas 2 etapas. Ok, lo que pensamos preliminarmente sí es, indagamos aquí, indagamos acá, por eso el jueves va a ser una clase muy importante porque el jueves les brindaré esas técnicas para que usted también tenga como ese apoyo a nivel de herramientas para poder indagar y obviamente ya ustedes, boom, salen. Nosotros en el Reto Lab les vamos a pedir unos mínimos de esos entregables, pero obviamente pues todo eso se va a hacer dentro de nuestros contextos y también pues con el empresario. ¿Listo? Y ya para finalizar, entonces yo quiero que también vayamos viendo esto, pero esto sí nos da por ejemplo la otra semana, pero por ahora yo quiero que sepan qué es el mapa de actores. ¿Qué es el mapa de actores? Bueno, se supone que en este momento, sabemos que Yasmín en este momento es fundadora de Delicias Don Chemo. Sabemos que ella es de pronto en este momento la que más se va a beneficiar de la propuesta de valor que nosotros le entreguemos. Pero resulta que cuando uno trabaja innovación, uno se olvida de todos los actores que hay alrededor de esa necesidad. Ejemplo, si estamos hablando de voy a mejorar las nuevas formas de entregar en las Delicias Don Chemo. Bueno, ¿cuáles son los actores que se ven involucrados en ese proceso? El domiciliario, el que entrega el pan, el que recibe la llamada, el panadero, ¿sí? Y eso es lo que se llama mapa de actores. Mapa de actores es hacer un dibujo, ¿sí? Como un radar, en donde vamos a mirar quién es el actor principal, quién es el que más sufre esta necesidad. Y poco a poco ir colocando alrededor
quiénes son los actores que también intervienen en esta necesidad. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, yo trabajo mucho con el tema del campesinado. El campesino es el que más sufre de todo el cambio climático que estamos viviendo. Pero indirectamente, ante esas necesidades, está la familia del campesino. ¿Sí? Y luego, por allá estamos nosotros como consumidores, porque es que hay pérdida, nosotros también nos vemos afectados. Pero por allá también está el intermediario, el que le compra al campesino. Por allá también está el gobierno nacional. Es decir, ver todos esos actores que se ven involucrados a raíz de esa carencia de algo, que es la necesidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y no para qué hace eso? Si el que le interesa es la persona que sufre más. Sí, claro, la persona que sufre más es el actor principal. Pero uno, ¿por qué hace esto? Porque a futuro tú te vas a dar cuenta que posiblemente esa persona que de pronto no está o no lo está afectando tan directamente esa necesidad, se te puede volver en un cliente. ¿Sí? Miren que en mi caso, cuando hice mapa de actores, a mí me sirvió muchísimo. Porque gracias al mapa de actores me di cuenta que mi actor principal era el campesino que sufre. Pero el campesino no tiene la plata para pagarme. Entonces, gracias porque había hecho ese mapa de actores, por allá me di cuenta que estaban las organizaciones, que estaban las cooperativas, que estaba el mismo gobierno nacional. Y eran ellos, de que tal vez no los está afectando directamente, pero sí indirectamente. Y eran ellos los que me pagan a mí, porque sí son los que tienen el dinero. Y ellos me compran a mí y ellos le dan al campesino para que el campesino produzca mejor. Entonces miren que el mapa de actores va a servir muchísimo para que cuando poco a poco vayamos viendo la oportunidad del modelo de negocio, recuerden que a futuro se nos viene un reto muy grande a nosotros, es cómo vamos a ganar. Ah, tan bacano, entregarle algo, una propuesta a Yasmín, bacano. ¿Y qué? ¿Cómo eso se va a sostener? ¿Sí? Entonces, eso es un reto también que se nos viene más adelante. Entonces, miren que en pocas palabras, el mapa de actores es como una diana, como cuando uno juega a tiro al blanco, pa, o como si fuese un radar. Se supone que uno cuando analiza un mapa de actores, uno también tiene que tener en cuenta el sector donde uno va a trabajar. En este caso, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El sector de Delicias Don Chemo cuál es? ¿Un sector privado, público, académico o de la sociedad? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que las Delicias Don Chemo dónde se mueven? ¿Es un sector privado? ¿Sí? ¿Es una empresa privada, pública, académica? ¿Una empresa privada? Eso, es privado. Es privado. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué no lo preguntamos? Muchachos, es vital. Porque cuando uno se mete en proyectos, hay que identificar en qué sector yo me voy a mover, primero que todo. En este caso, Delicias Don Chemo es el sector privado. Pero usted a futuro, en su vida real, en su vida profesional, usted pregúntese eso antes de hacer el mapa de actores. ¿Quién sufre mi necesidad? Entonces usted lo va a poner por aquí. ¿Sí o no? Pero ese actor, ¿en qué sector se mueve? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso para qué uno hace esto? Pues resulta, muchachos, que uno tiene que identificar el sector porque cada sector trae sus diligencias, trae sus normas, trae su política. No es lo mismo yo trabajar en el sector privado, no es lo mismo que trabajar en el sector público. Y les digo algo con experiencia. El sector privado hay billete. Buenos proyectos salen por ahí. Sí me gusta trabajar mucho con el sector público porque pagan bien, pero hay un problema. Es que todo es burocrático. Me toca que licitar y mandar papeles, hasta me toca mandar la foto de la primera comunión, imagínense. Por decirlo así, hipotéticamente. Se podrán imaginar que eso es un papeleo, el papeleo, y que este dijo que sí, que este dijo que no, eso va a Bogotá, de Bogotá regresa a Cali, y pasan meses y meses hasta que te digan sí. Ah, ¿que hay buen billete? Sí, hay buen billete en el sector público, pero es un proceso desgastador, es un proceso que te toca estar ahí encima, si no estás en la rosca, peor, ¿sí? Sí, peor, si no has hecho proyectos, peor. Entonces el sector público en algún momento a usted le va a tocar. Si su negocio personal va a trabajar ahí, analice
que eso tiene sus ventajas y eso tiene sus desventajas. Que muchas veces en el sector público, ¿sí? Toca que estar muy pendiente de las convocatorias. Mira, vamos a abrir una convocatoria para empresas que apoyen el campesinado. ¡Brum! Por ahí es que nosotros hemos bajado muchos recursos, gracias al sector público. Pero nos toca que estar ahí muy a la expectativa, llenarnos de paciencia, porque los proyectos que salen aquí se demoran. Pero no es lo mismo la dinámica del sector privado. Miren ahorita con Yasmín, hablamos con ella directamente. ¿Acaso tuve que llamar al secretario del secretario del secretario del asistente para poder hablar con esa persona? No. La contacté y ya. Yasmín, acompáñanos. Y ella con su mamá son las fundadoras del negocio. Y la dinámica es más rápido de la información. Aquí la información es un poco más lenta que acá. Aquí de pronto la dinámica de que te paguen a ti es más rápido en la vida real, a futuro. En el sector público te dicen, Juan Manuel, te damos la mitad ahorita y luego en tantos meses te damos lo otro. Así funciona el sector público. Entonces es bueno que ustedes desde ya se acostumbren que cuando hagan proyectos en la vida real y antes de que usted haga su mapa de actores completo, pregúntese esto, ¿en qué sector voy a trabajar? Unos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas así, por ejemplo, en el sector privado? Pues que usted tiene que ser muy claro con lo que usted va a cobrar. ¿Sí? Muchas veces se regatea más en el sector privado. ¿Sí? Se regatea un poco más. Y aquí, obviamente, sus ventajas es la accesibilidad a la información. Acceder fácilmente a una junta directiva. Muy fácil. En cambio aquí, dolor de cabeza. Pero paga muy bien. ¿Sí? Que también tenemos por acá la academia. En algún momento que usted haga proyectos con universidades, etcétera. Muy bien. A nosotros nos ha ido muy bien con el sector de la academia. Porque son sectores que van muy al grano. Al fin y al cabo, son sectores que también pueden ser públicos o pueden ser, ¿qué? Privados. O cuando alguien dice, quiero trabajar proyectos de ciudad. Los proyectos de ciudad son chéveres porque son masivos. Son masivos. Pero hay un problema. Es que usted tiene que identificar quién es el responsable del proyecto. Porque cuando uno trabaja en proyectos de ciudad, a veces, bueno, ¿quién es el que va a pagar aquí? ¿Sí? Entonces es como complejo esa parte. Entonces lo primero que yo siempre aconsejo a alguien cuando hace el mapa de actores es pregúntese esto. Y luego vamos a entrar en detalle en cada sector en una clase que tenemos a futuro. Pero pregúntese, la empresa que yo voy a innovar, que quiero hacer un proyecto con potencial innovador, ¿en qué sector se mueve? ¿Sí? Yasmín, ¿dónde se mueve? El sector privado, en este momento. Que tenemos unas ventajas, sí, y también posiblemente a futuro unas desventajas. Pero esto es bueno tenerlo como referente, ¿sí? No es como decir por decir, sino como que ya sé a lo que me voy a enfrentar. Y esto se lo va dando la experiencia a uno, ¿no? No hay una fórmula secreta que le diga a uno, uy, trabajar en el sector público es así, no. O sea, a la medida que tú te vas enfrentando en la vida real a esos sectores, te vas dando cuenta de lo bueno y lo malo. Pero es bueno saber ese actor principal, quien sufre mi necesidad, en qué sector se está moviendo. En este caso, Delicia Don Chemo, sector privado. Luego, cuando ya uno identifica el sector, ahí sí reúnase con su equipo de trabajo y empiece a llenar el mapa de actores. Entonces miren que el mapa de actores es como decir una diana, ¿sí? Como decir un radar. Y aquí, en la mitad, siempre voy a colocar mi actor principal. ¿Quién es mi actor principal? La persona que más sufre por lo que le está pasando. En este caso, quien está perdiendo posiblemente dinero o está perdiendo oportunidades. En este caso, coloquemos a Delicia Don Chemo como un conjunto de personas, para no colocar solamente a Yasmín. Entonces, Don Chemo. ¿Sí o no? Y posiblemente, entre más alejado esté, ¿qué pasa cuando uno juega tiro al blanco? Si yo le atino por aquí, ¿qué significa cuando uno juega tiro al blanco? Cuando yo por acá le pegué con la flechita por acá, lejos de la mitad. Menos valor, profe, menos Menos puntos. valor, exacto, menos valor. Pero en innovación, ¿qué significa eso? Que el actor que esté por aquí es el que esta necesidad no le afecta, ¿qué? Tanto. ¿Sí? Su afectación no es tan directamente. Que de pronto aquí, de Delicia Don Chemo, están los trabajadores, ¿sí? Los operarios, por aquí están las familias de ellos, ¿sí? También los usuarios,
Porque si pasa algo, los usuarios directamente se ven afectados, ¿no? O posiblemente por aquí también esté el tema de los proveedores, ¿sí? Los proveedores, que si algo le pasa a Don Chemo, pues sí, va a haber una afectación, que tal vez no tanto directo, porque no creo que los proveedores solamente tengan a Don Chemo. Posiblemente los proveedores también tengan otras panaderías. Entonces miren que cuando uno empieza a colocar, ¿sí?, los muñequitos por aquí, es para uno darse cuenta cómo esta necesidad que sufre esta persona, que la idea es que usted coloque aquí como su necesidad, cómo a futuro empieza uno a afectar a otras personas. Y cuando uno hace este análisis, ¿qué le permite? Le permite identificar, primero que todo, la pertinencia de resolver la necesidad. Y segundo, ver si a futuro alguien que por acá está, que posiblemente no le afecta directamente, ¿qué tal que con lo que yo resuelva, ¿sí?, este señor se me vuelva una ¿qué? Oportunidad o se me vuelva un cliente? Uno no sabe. Ay, mira, hicieron esto en Don Chemo. Ay, mira, tan bacano, el proveedor que está aquí. Proveedor. Entonces, bacano. Este señor proveedor posiblemente también se me pueda volver un cliente al ver que mi solución está funcionando muy bien acá. Y así me pasó a mí, que yo tenía aquí mi campesino y por acá tenía a las cooperativas, a las asociaciones, y gracias a eso me di cuenta que este señor que sufría mi necesidad, sus condiciones de contexto no daban para pagarme mi modelo de negocio. Y luego agarré mi mapa de actor y me di cuenta que quien tenía el billete de todos estos actores era esta persona que estaba acá. Y que esta persona, al comprarme, le daba ¿a quién? Al campesino. Y de esa forma, gráficamente, ¿sí? Yo recuerdo mucho que lo teníamos impreso. Lo teníamos impreso grande. El nuevo actor que apareció por ahí, en función de mi necesidad. Y esto es chévere hacerlo. Eso es una plantillita que uno siempre cuando arranca procesos de innovación hay que colocar todos los involucrados. No Yasmin solamente. Porque cuando uno analiza todos los involucrados, también le sirve a uno para la indagación. ¿Sí? Bacano en algún momento uno poder conversar con algún panadero, el que hace el pan como tal, no el administrador, el que hace el pan, bacano. ¿Usted qué opina de esto? Sí, no, mira, es que yo sufro mucho también con eso. Sufre mucho con eso. Bacano poder entrevistar al de los domicilios, que tal vez a él no le importa, él lo importante es llevar el producto, pero de todos modos es una afectación. ¿Qué tanto le afecta? Es bueno conocer como los puntos de vista. No, yo me dedico a entregar el pan, no sé qué pase allá, si tienen listo el pan o no, yo me encargo de llevarlo. Bueno, esa es la percepción de él. Entonces, cuando uno analiza todos los actores que hay alrededor de eso, muchachos, créanme que eso le da una visión más grande de esa necesidad. ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tantos componentes está afectando? Otro caso que uno puede trabajar. Hace poco hubo unos estudiantes que trabajaron con el tema del COVID en el triage, en el proceso de triage, de cuando uno llega a urgencias. Los médicos se tenían que enfrentar mucho al paciente y tenían pues un riesgo muy alto de contagio. Entonces al ver eso, y ellos hicieron un mapa de actores y se dieron cuenta que el enfermero o el médico pues que estaba ahí en primera línea recibiendo a los que llegaban de urgencias, eran personas que de verdad son los actores principales. Pero luego al hacer el mapa de actores se dieron cuenta que esto era una cadena alimenticia prácticamente. Si esto se había afectado, la familia de este, la familia de este, la familia de este, la comunidad, el barrio. Y ahí es donde pudimos ver cómo el virus empezaba como a crecer, gracias a un mapa de actores. Y así mismo pasa en la innovación. Una necesidad de alguien que lo sufre. Siempre hay una persona que sufre más que otro, normal, porque le duele, le toca el bolsillo. Pero también hay unos actores que hay que considerarlos. Sí, hay que considerarlos en algún momento, porque posiblemente indirectamente, si no hay buena demanda de pan, el panadero no tiene horas de trabajo. La familia del panadero. Entonces, son cosas que uno no puede ser egoísta. ¿Sí? Cuando uno hace un mapa de actores es para eso, para no ser como egocéntrico, solamente quien sufre la necesidad, sino que, mira, aquí también está este actor. El proveedor también se ve afectado.
Y esto le da pie a uno que cuando uno haga la solución, el impacto sea más grande. ¿Sí? Uy, hice esto para la panadería Don Chembo. El proveedor se vio beneficiado, el panadero, las familias. El impacto se mide con la cantidad de actores que yo agarro con mi solución. Así se mide el impacto. No solamente Yasmín, que va a recibir una propuesta de ustedes, sino que se va a ver beneficiado mucha gente. Y así uno mide la magnitud del impacto en los actores que yo logro atacar. Entonces, es algo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Es algo que vamos a ir haciendo en los equipos de trabajo, que hagamos nuestro propio mapa de actores. Y obviamente depende de la necesidad que uno ataque, ¿no? Posiblemente aquí algunos se vayan por la parte productiva, otros se vayan por la parte de forma de entregar, otros se vayan por la parte de generar como que algunas experiencias, la parte contable, etc. Y cada necesidad trae consigo unos actores. Que van a haber mapas que se parezcan a otros, obviamente, porque es la misma empresa, ¿no? Pero posiblemente en una necesidad aparezcan unos actores diferentes a los otros. Entonces, es ahí donde tenemos esta responsabilidad también. La responsabilidad de ir haciendo nuestro mapa de actores. Yo les voy a compartir en el Classroom una plantillita. Esta plantillita existe, donde usted va a ir colocando los actores a la medida del tiempo que va identificando la necesidad validada. Como usted va a hacer indagación, como usted va a explorar, este mapa de actores va a ir mejorando en el tiempo. Por eso no es que ya lo tienen que hacer ya, hoy, no. Es un mapa de actores que se va a ir llenando conforme usted va validando su necesidad. ¿Sí? Ay, mira que este actor no lo conocíamos. Este ejercicio lo hicimos con el de pulpa fresca, con el del otro grupo. Y nos dimos cuenta que por allá, ¿sí? Alcanzaba uno a involucrarse como afectado de las famosas limonadas de mango biche y cerezadas y de coco. ¿Sí? Porque eso es un negocio muy redondo, el tema de las bebidas en los restaurantes. Y fue chévere poder descubrir toda esa cadena de valor, ¿sí? Que provoca esa necesidad. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo, muchachos. Les quería mostrar pues esta explicación para que lo tengan en cuenta y podemos pues avanzar. Por acá tenemos una tarea independiente. Les voy a compartir un librito. Solamente quiero que se lean la primera parte. Yo les voy a decir qué parte, la de indagación, específicamente la de inmersión. Este libro es el oficial de Design Thinking. Y es para que ustedes lo complementen con las herramientas que yo les voy a brindar. Yo les voy a brindar herramientas muy, como les digo, muy personales, muy basadas en la experiencia mía también, pero también pueden complementarlas mucho con lo que dice el autor del Design Thinking. Entonces, la idea es que yo les voy a poner en el Classroom de qué página a qué página les recomiendo que lo lean. Esto es muy chévere para uno adquirir como más herramientas, más habilidades para poder descubrir muy bien esa necesidad. ¿Listo? Ese sería como nuestro primer compromiso. Nuestro segundo compromiso ya ustedes saben cuál es, el empezar a reunirse con su equipo de trabajo, empezar a hacer la listica, ir filtrando y generando, viendo si hay una oportunidad. Por ahora no les voy a decir cuándo me deben entregar ese trabajo, ya el día jueves sí les digo cómo lo vamos a entregar, después de que yo les brinde las herramientas. Y por acá vayan haciendo también el mapa de actores, a lo que ustedes creen, ¿sí? Porque eso puede cambiar. O sea, eso puede cambiar con base a qué? A la investigación, a la indagación que ustedes vayan haciendo. Y por acá les tengo una serie recomendada. Ya hay 6 temporadas de esta serie, súper bacana. Empezaron con 3 temporadas y hay 6. Para que la vayan leyendo, viéndola, perdón, para que la vayan viendo. Se llama Silicon Valley, muy bacana. Yo les compartiré pues un linkcito por ahí donde la puedan ver. Muy chévere para ustedes que están súper en este mundo digital, en este mundo de que están jóvenes. Son jóvenes que de verdad quieren emprender, innovar y se ven todo el proceso, o sea, todo el proceso metodológico, pero en serio. Es una serie chistosa, una serie que lo hace reír a uno bastante. Y se la recomiendo para que en su tiempo libre la puedan ver. Muy bacana. Yo sé que les va a gustar porque se van a sentir identificados con muchas de las cosas que ellos hacen y se van a sentir identificados con que no hay que tener altos presupuestos para arrancar una innovación, sino con un computador, las ganas, un equipo de trabajo y sale. Pero eso sí, o sea, les cuesta porque nadie ha dicho que el proceso de innovación es un proceso fácil.
O sea, es una montaña rusa, como en algún momento lo mencioné, pero es muy enriquecedor. Entonces les recomiendo mucho esta serie, también les compartiré el link en el Classroom para que lo tengan ahí súper presente. ¿Listo? Entonces, he ahí ha terminado mi cátedra de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, qué piensan de lo que les dije. Ya tenemos por acá a 23 personas. Bueno, cuéntenme, los escucho. Me gustaría escucharlos, qué piensan. El día jueves también les entrego la retroalimentación de las evaluaciones. Estuvo muy chévere esos casitos. A mí me gustó mucho esos casos, la verdad. Son casos que son prácticamente... Tiene que ver con Colombia, ¿no? Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta que mencioné? Profe, cuando estemos Ninguna. mapeando, lo hacemos. Qué pena. No, que pregunte primero el compañero. ¿Cómo? Dale tú. Dale, Lino. Dale. Profe, cuando estemos mapeando, tenemos que ser lo más específicos posible, ¿cierto? Sí, claro. En el mapeo sí nos toca ser más específicos. Por ahora, lo que mencioné hoy, seamos más generales, ¿sí? Para que veamos que Delicia Don Chemo va a ser nuestro caso de estudio, obviamente. Pero es para que veamos la oportunidad también que hay en este gremio, ¿no? En este nicho de mercado de las panaderías que nos tocó, ¿sí? No solamente como limitarnos a lo que nos dicen, sino, mira que también pasa acá. Por eso les decía que es una actividad. Luego ya cuando uno sí se quiere centrar en la necesidad específica, el mapeo, como tú dices, sí hay que hacerlo en lo específico. Dale, muchas gracias. Dale. ¿Y yo hablar otro compañero? Yo, profe, pero con lo que dijo Lino, la verdad ya me quedó claro. Listo. Sí, por ahora, como les digo, estos tips que les di hoy es más para que tengamos ya insumos de arranque, ¿sí? Porque como vamos a arrancar una indagación más en detalle, pues uno no puede arrancar una innovación así al detalle sin tener como algo preliminar. Entonces, por eso les decía que lo preliminar es hacer la actividad. Reúnanse con su equipo, liste las posibles dolencias, dolores, necesidades de esa persona, filtre, saquen una preliminar que ustedes vean que todo el mundo está a gusto, porque no hay nada más maluco que también uno como miembro de un equipo de trabajo no sentirse identificado con la necesidad. Recuerden que uno también tiene que tener algo pues, de ganas de hacer las cosas. Y luego que ya tú tengas eso, empieza a hacer como un mini estudio, ¿no? No es un estudio completo de mercado, no. Es un mini estudio de qué se ha hecho alrededor de eso, ¿sí? ¿Qué han hecho? ¿Qué ofertantes hay? ¿Sí? ¿Qué experiencias nuevas hay? ¿Qué nuevas formas de entregar hay? ¿Qué casos de éxito hay? ¿Qué demanda hay? Mira que aquí en Cali, lo que decía el compañero, uy, aquí somos muy expertos en el pan caliente, las medias tardes, nos encanta. Chévere, hay demanda. O sea, yo sin necesidad de hacer la investigación, de una vez les digo, o sea, hay una gran demanda, porque es que es alimentos. O sea, todo lo que tiene que ver con alimentos, hay demanda. Pero también la escalabilidad. Como que, mira, o sea, si esto lo sufre Delicia Don Chemo, que es en Panamá, ¿será que es muy distante de la realidad colombiana? Yo no creo. Son países tan parecidos que uno tiene que mirar, pasa aquí, pasa en Bogotá, pasa en Tolima, que son súper famosas las panaderías, ¿sí? Y son cosas que hay que analizar. Y luego ya uno, teniendo esa necesidad preliminar, ahí sí ya aplicamos todas las técnicas de mapeo al detalle para ver si eso es o no es. ¿Listo, Juan? Listo, profe, dale. Gracias. Y lo de los mapas de actores, es importante irlo haciendo, porque al final del semestre, uno va a analizar qué tanto impacto usted ocasionó o va a ocasionar con su producto, con su servicio, para ver toda la cadena de valor, ¿sí? Este es el que sufre más, pero ese también, esto indirectamente, pero ese que está indirectamente también puede llegar a sufrir algo más directo, ¿sí? ¿Quién será mi cliente futuro? Más adelante, cuando identificamos nuestro modelo de negocio, nos va a servir mucho el mapa de los actores. Muy bien. Entonces váyanlo haciendo, ese es un favor que les pido a los clarificadores, vayan coordinando esta actividad preliminar, porque el jueves nosotros inicialmente vamos a trabajar
en la retroalimentación de la evaluación que hicimos y luego vamos a trabajar en los equipos de trabajo, ¿sí? En donde nosotros, con base a unas técnicas de indagación que yo les voy a dar muy puntuales, ¿sí? Muy rápidas, usted ya empieza a planear el despliegue de su equipo de trabajo para indagar, ¿sí? Ahí sí ya arrancamos. Y ya luego tenemos la visita otra vez de la empresaria para seguir ya teniendo más preparado esas preguntas al detalle sobre mi necesidad. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya para dejarlos tranquilos por hoy. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día jueves en nuestra clase. Seguimos con las técnicas orientadas a la innovación para lograr validar información y miraremos un poco pues el tema de la retroalimentación de la evaluación. Pero muy bien, muchas gracias muchachos entonces por todo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias a usted, profe. profe. Hasta luego, muchas gracias. Dale. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.